Hola, mi nombre es Rosalía Moreno Torres, soy del grupo 112 y en esta ocasión vamos a ver la tabla periódica y sus aplicaciones. Vamos a ver las familias de la tabla periódica. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo A tienen valencia de 1, un electrón en su último nivel de energía, y todos tienden a perder ese electrón al alcanzar como iones positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen iones, su último nivel de energía, y por ello son todos extremadamente no reactivos. Se distinguen por aumentar su dígito romano. Las familias estas son las mismas verticales que las de los grupos y se llaman alcalinos, alcalinotorreos, escadio, titanio, valedio, cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, térreos, carbones, halógenos, gases nobles, lantánidos y acnídeos, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla periódica por periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos contrarios a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene dos miembros, hidrógeno y helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. Aquí tenemos la tabla periódica por número atómico. Vamos a ver qué es el número atómico. El número atómico es el número total de protones en el núcleo del átomo. Se suele representar con la letra Z. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutro y tiene igual número de electrones y protones. El número másico o masa atómica representa el número de los protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo del átomo. Se simboliza con la letra A. Así, la suma de los protones y los neutrones presentes en un núcleo de un átomo nos da como resultado el número másico, como lo podemos observar en cada uno de los elementos que tenemos representados aquí en la tabla. Información química. Está referida al nombre y símbolo del elemento, radio y número atómico, masa y peso atómico, valencia, estructura electrónica, infinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico, isótopo radioactivo y configuración electrónica. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo. El número másico o masa atómica representa el número de los protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo del átomo. Se simboliza con la letra A. Así,
la suma de los protones y los neutrones presentes en el núcleo de un átomo nos da como resultado el número másico, como se representa en la siguiente imagen. ¿Por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Los compuestos orgánicos e inorgánicos son la base de la química. Por este motivo es muy importante saber diferenciar entre unos y otros. Los compuestos orgánicos e inorgánicos tienen como estructura base el carbono, los azúcares y las grasas. Son ejemplos de compuestos orgánicos. Se conocen más de 4 millones de ellos. Algunos forman parte de los seres vivos, por lo que el carbono es un elemento base para la vida. Además del carbono, los compuestos orgánicos presentan elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y otros. Los compuestos orgánicos se dividen en varios grupos que poseen características comunes. Estos grupos son los hidrocarburos, los alcoholes, los ácidos orgánicos, los cuerpos grasos, los hidratos de carbono, las proteínas y los alcaloides. ¿Cuáles son las características de los compuestos orgánicos? Son combustibles, pocos densos, no conducen la electricidad, poco solubles en agua y tienen carbono. Casi siempre tienen oxígeno, que forman la materia viva. Existen más de 4 millones de ellos. Pueden ser de origen natural o sintético. A continuación te presento ejemplos de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En los orgánicos pues podemos ver el ácido ascórbico, que lo podemos encontrar en todas las frutas. Por ejemplo, la naranja, el kiwi, la fresa, el limón, la lima, que son conocidos también como la vitamina C, que son los frutos cítricos. El etanol etílico presente en las bebidas alcohólicas, fruto de la fermentación anaeróbica de azúcares con levadura. Pues aquí te presentamos varios en los que contiene etanol. Celulosa, compuesto principal de los seres vegetales y sirve de estructura en la pared celular vegetal y como reserva de energía. Pues la podemos encontrar en todas las verduras que conocemos, como el brócoli, el pimiento, el jitomate, el ajo, el apio, entre otros. Ejemplos comunes de inorgánicos: el cloruro de sodio, que comúnmente la conocemos como la sal común, la que ocupamos para la cocina. La cal es óxido de calcio en cualquiera de sus formas, muy empleado en mezclas de construcción como conglomerante. Hidrógeno de sodio, llamado sosa cáustica, se emplea en la industria de papel, de tejidos y de detergentes. Bueno, estos son algunos ejemplos. Y a esto, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Pues bien, en el ámbito del aprendizaje y la educación para quienes se inician en la química o se adentran en las ciencias duras de la tabla periódica, representa la base fundamental del conocimiento y las referencias para iniciar el análisis científico serio y aplicado. Un estudiante debe de conocer que todo elemento está constituido por electrones, protones y neutrones. En la tabla periódica se suministra toda la información necesaria de los elementos, encontrando en la parte de abajo del elemento un número que representa el valor atómico
y en la parte de arriba el número másico. Esta información es fundamental para entender el comportamiento de los elementos y sus posteriores reacciones.